Bienvenido a esta docuseries que va a tener varios capítulos. Empezaremos por contar cómo dos personas hermanos fueron incapacitados por una persona con muchas influencia en el sector de la discapacidad en la ciudad de Huelva y fueron utilizados hasta que no les hicimos falta. Conforme a la ley 3.9.21 que prohíbe la declaración de incapacidad, y muchos menos declarados incapaces, totales anulados como personas. Como nos sucedió a mí y a mi hermana en 1996 por el juzgado número 5 de Huelva. Bienvenido a esta docu-série que va tener varios capítulos. Empezaremos por contar cómo dos personas hermanos fueron incapacitados por una persona con mucha influencia en el sector de la discapacidad en la ciudad de Huelva y fueron utilizados hasta que no le hicimos falta. Conforme a la ley 3.9.21 que prohíbe la declaración de incapacidad, y mucho menos declarado incapaz. Total anulado como persona. Como nos sucedió a mí y a mi hermana en 1996 por el juzgado número 5 de Huelva. Esto fue la muerte laboral y social para ambos. Cuando llegamos a darnos cuenta ya nadie en Huelva nos echaba cuenta a ninguno. Esa persona nos utilizan, y engañó, nos llegó a decir que tenían un proyecto y que podríamos ayudar a muchas más gentes, que tan solo les faltaba que el juez lo declarara incapaces, y que ella nos ayudaría con un puesto de trabajo que además sería compatible con la pensión, como ya había hecho con otras personas. Llegando a decirnos que cuando estuviésemos delante del juez hablásemos lo menos posible. De esto fut la muerte laboral y social para ambos. Cuando le llamó a darnos cuenta y a nadie en Huelva no echaba cuenta a ninguno. Y esa persona nos utilizó, y engañó, nos llegó a decir que tenía un proyecto y que podríamos ayudar a mucha más gente, que tan solo le faltaba que el juez lo declaró incapaz, y que ella nos ayudaría con un puesto de trabajo que además sería compatible con la pensión, como ya había hecho con otra persona. Le gando a decirnos que cuando estuviésemos delante del juez hablasmo lo menos posible. Nosotros nos empezábamos a dar cuenta y empezaba los desacuerdos, como deben de haber informes y en particular en el juzgado número 5, si es que llegaban a presentar algo claro, cuando ya no podríamos más nos llegó a decir textualmente. Aguanta. Que si vosotros me falláis ahora todo este proyecto se va a la mierda. Se nos cae. Y podría tener graves consecuencias legales. Nosotros no empezamos a dar cuenta y empezamos desacuerdo, como deben de haber informe en particular en el juzgado número 5, si es que le gabon a presentar algo claro, cuando ya no podríamos más no llegó a decir textualmente. Aguanta, que si vosotros me fallez ahora todo este proyecto se va a la mierda, se no sea, y podría tener graves consecuencias legales. A partir de ese momento, cuando nos empezábamos a darnos cuenta, era imposible hablar con nadie de la ciudad de Huelva, absolutamente todos miraban para otro lado. Cuando no empezamos a darnos cuenta, era imposible hablar con nadie de la ciudad de Huelva, absolutamente todo miraba y ya estábamos para anulados otro lado. como personas. No podríamos ni saber cuál era el importe de nuestra pensión, ni tampoco obtener una cuenta bancaria, absolutamente nada. Llegó a colocar una persona en nuestra casa, que entraba diariamente sin llamar a la puerta ni nada. Entraba con llaves y se sentaba allí en nuestra casa desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Ya estábamos anulados como persona, no podríamos ni saber cuál era el importe de nuestra pensión, ni tampoco obtener una cuenta bancaria, absolutamente nada. Llegó a colocar una persona en nuestra casa, que entraba diariamente sin llamar a la puerta ni nada, entraba con la vie se sentaba allí en nuestra casa desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. 5. Estábamos obligados a acudir con esa persona a hacer las pequeñas compras en supermercado y a la hora de pagar era esa persona quien les pagaba. Era tan humillante aquellos, y sin poder hacer absolutamente nada. La persona esta fue el cuñado de esa señora, la que nos engañó y nos arruinó nuestra vida para siempre. Si estábamos obligados a acudir con esa persona a hacer las pequeñas compras en supermercado y a la hora de pagar era esa persona quien le pagaba, era tan humillante aquello, y sin poder hacer absolutamente nada. La persona esta fue el cuñado de esa señora, la que no engañó y no arruinó nuestra vida para siempre. Nos obligaban a acudir 2 veces a la semana a un psicólogo, terapia según ellos de 30 minutos cada uno, sí que ese psicólogo cobraba 6.000 pesetas cada uno. A mí me llegó a decir el juez les obligaba, les daba igual me sentase ahí y le contara algo o pasara tiempo sin hablar iba a cobrar igual.
La situación ya empezó a ser insoportable viendo que todo iba peor, nos habían engañado y nos estaban utilizando. Mi hermana no aguantaba más y decidió irse una tía a Madrid. Yo aguanto un poco más por mantener ese piso, pero cada vez es imposible ya que nos había arruinado la vida en esta ciudad Huelva. Me apuntaba a cualquier curso de formación que saliese fuera de Huelva. A ellos no les gustaba. Incluso obtuve el carnet de conducir fuera de Huelva. Y como pude compré un vehículo, un Citroën F1 con el que recorría casi España de norte a sur de día y de noche. Incluso con mal tiempo porque hasta me he encontrado nieves por Burgos y Logroño, como podéis ver los resúmenes en mi YouTube. 8. La situation ya empezó a ser insoportable viendo que todo iba a peor, nos habíamos enganado y no estaban utilizando. Mi hermana no aguantaba más y decidió irse una tía a Madrid. Yo aguanto un poco más por mantener ese piso, pero cada vez era imposible ya que no había arruinado la vida en esta ciudad Huelva. Me apuntaba a cualquier curso de formación que saliese fuera de Huelva. A ello no le gustaba. Incluso obtuve el carnet de conducir fuera de Huelva. Y como pude comprar un vehículo, un Citroën C1 con el que recorría casi España de norte a sur de día y de noche. Incluso con mal tiempo porque hasta me he encontrado nieve por Burgos y Logroño, como podéis ver los resúmenes en mi YouTube. Empezaba a ser un problema muy serio para esa señora, dueña de muchos discapacitados de la provincia de Huelva, que los utilizaban en reportajes lacrimógenos en televisiones públicas y locales, porque como alguien como yo declarada incapacitados total ha aprobado un carnet de conducir, además recorre 1000 kilómetros de norte a sur y de este a oeste. 9. Ya empezaba a ser un problema muy serio para esa señora, dueña de muchos discapacitados de la provincia de Huelva, que los utilizaban en reportajes lacrimógenos en televisión pública y local, porque como alguien como yo declarada incapacitado total ha aprobado un carnet de conducir, además recorre 1000 kilómetros de norte a sur y de este a oeste. Ya yo en su programa o su proyecto no les gustaba, y tuvo que ceder algo renunciando a la tutela mía por dificultades varias. De la noche a la mañana y por artes de magia aparece un fundación de tutelas, y el juzgado número 5 de Huelva acaban cambiando la palabra tutelas por curatelas. 10. Ya yo en su programa o su proyecto no le gustaba, y tuvo que ceder algo renunciando a la tutela mía por dificultad varia. De la noche a la mañana y por artes de magia aparece en fundación de tutela, y el juzgado número 5 de Huelva acaban cambiando la palabra tutela por curatela. Sabéis que en el fondo es la misma historia, es como cambiar de la Constitución la palabra inválidos por discapacitados. No hemos solucionado nada a nadie y lo sabéis. En resumen, nunca me han dado nada en el centro valoración ni tan siquiera una prestación. Ni siquiera me han facilitado nada en absoluto para mis estudios ni formación. Salvo lo que yo iba enterándome iba presentado por mí mismo. En el próximo capítulo hablaremos de la formación porque efectivamente ambos hermanos tienen estudios académicos. On espero saber que en el fondo el centro valoración ni tan siquiera una prestación. Ni siquiera me han facilitado nada en absoluto para mi estudio ni formación. Salvo el que yo iba entrando me iba presentado por mí mismo. En el próximo capítulo hablaremos de la formación porque efectivamente ambos hermanos tienen estudio académico. Si te ha gustado, les puedes dar un te gusta. Si te ha gustado, les puedes dar un te gusta. Nos vemos aquí en algún próximo video.